Sin darse cuenta, levantó el documento por encima de su cabeza y al ver cómo la luz atravesaba el papel descubrió un secreto oculto de la NASA. Al principio quiso fingir que no había visto nada, pero al mirar de nuevo comprendió que aquellas partes censuradas podían resolver el problema del pizarrón. Entonces acercó una escalera y empezó a llenar la pizarra de fórmulas en la oficina. Los cálculos orbitales que tenían bloqueada a toda la agencia comenzaron a tomar sentido bajo sus operaciones. Sin embargo, justo cuando terminó de calcular la trayectoria exacta del cohete, su cuerpo le pasó factura. Necesitaba ir urgentemente al baño, pero en ese edificio todos los baños tenían el cartel de solo para blancos. No le quedó más remedio que aguantar el dolor y caminar casi 2 kilómetros hasta llegar al pequeño y deteriorado baño reservado para personas negras. Mientras tanto, la trayectoria que acababa de resolver ya tenía a varios compañeros observando en silencio. El problema orbital que había dejado sin respuestas a los mejores ingenieros, por fin tenía una solución impecable. Whose work is that? Catherine Goebel, sir. Pero cuando Catherine regresó jadeando, no recibió ni una sola felicitación, sino una serie de preguntas llenas de sospecha por parte del supervisor. Creían que Catherine podía ser una espía soviética, porque la mayoría de los documentos estaban censurados, y ni siquiera un genio podría descifrar información completamente tachada. Catherine levantó la cabeza con firmeza y explicó cómo la luz permitía ver el contenido oculto del papel. El supervisor tomó los documentos para comprobarlo personalmente, y cuando vio que los números ocultos aparecían claramente al poner el papel a contraluz, comprendió al instante que la mujer frente a él era un talento matemático fuera de lo común. Ese mismo día ordenó que dejaran de censurar los datos y que Catherine tuviera acceso total a los archivos confidenciales. Pero al día siguiente, el supervisor notó que el escritorio de Catherine llevaba horas vacío. Nadie sabía dónde estaba, porque en ese momento ella corría bajo una tormenta hacia aquel baño destrozado a 2 kilómetros de distancia. Sus tacones resbalaban sobre el asfalto mojado y la lluvia empapó su vestido en segundos. Aunque para Catherine, aquello ya era parte de su rutina. Todos los días organizaba sus horarios con precisión para correr de un edificio a otro durante los descansos, sin importar si caía un diluvio. Cuando finalmente llegó al baño del sótano del ala oeste, descubrió que ni siquiera había papel higiénico. Catherine se miró al espejo completamente derrotada, y toda la frustración acumulada terminó explotando, porque no era la primera vez que sufría esa humillación. Días antes solo había servido una taza de café de la cafetera de una compañera blanca, y toda la oficina se quedó mirándola en silencio. Al día siguiente, apareció una cafetera nueva sobre su escritorio con la frase «Solo para negros» pintada en blanco, mientras la otra seguía vacía. Eso hizo que comenzara a preguntarse si realmente estaba luchando por la carrera espacial o sobreviviendo dentro de un absurdo interminable. Entonces empezó a repasar toda su vida. Cuando tenía 9 años, ya había ingresado al instituto con las mejores notas de su ciudad. Los problemas matemáticos del pizarrón eran para ella tan naturales como respirar. Incluso los profesores se sorprendían por su rapidez y precisión al resolverlos, y estaban convencidos de que algún día sería una matemática extraordinaria. Pero la vida de Catherine nunca fue sencilla. El fracaso de su matrimonio la obligó a sacar adelante sola a sus 3 hijos. Aunque el peso de la vida nunca logró destruir su talento ni su dignidad, gracias a su esfuerzo consiguió entrar a trabajar en la NASA, aunque solo fuera en un sótano oscuro y húmedo haciendo cálculos repetitivos durante horas. Pero allí también trabajaban muchas mujeres negras, igual de invisibles que ella, y con un talento impresionante. En la América de 1961, la Guerra Fría también se libraba en el espacio, cuando la Unión Soviética logró enviar un astronauta al espacio y completar una órbita alrededor de la Tierra. La NASA entera cayó en un estado de ansiedad absoluta. Un grupo de científicos
Hasta bien entrada la noche, Catherine seguía revisando cálculos y datos sin parar, pero cuando entregó los resultados de sus operaciones, el supervisor ni siquiera los miró y tiró los papeles a la basura. It's not an insult to your work. It's just obsolete. That's how fast things are moving around here. Las exigencias del jefe no eran simples números. Quería que todos fueran capaces de interpretar el verdadero problema detrás de las cifras y encontrar respuestas antes de que aparecieran los fallos, porque de lo contrario jamás lograrían salir de la Tierra. Al salir de la oficina, Catherine se apoyó agotada contra la pared, disfrutando por unos segundos de aquel silencio y tranquilidad, como si fuera la única recompensa después de un día interminable. Era un pequeño alivio para tanto esfuerzo acumulado y también una forma silenciosa de sostener su fe y su paciencia. Pero cuando regresaba a casa en plena madrugada, su jornada todavía no terminaba, porque como madre soltera, todo el peso de la vida y de su hija recaía sobre ella. Mientras tanto, la Unión Soviética ya había logrado enviar un ser humano al espacio e incluso completar una órbita alrededor de la Tierra, una noticia que cayó como un golpe durísimo para Estados Unidos. El director reunió a todo el equipo esa misma noche, porque en aquella carrera espacial Estados Unidos estaba perdiendo terreno. Él no creía que los soviéticos fueran superiores en tecnología, sino que el verdadero problema era la falta de inversión y dedicación. Por eso decidió implantar turnos permanentes las 24 horas. El laboratorio debía permanecer iluminado sin descanso, como si nunca fuera de noche. Sin embargo, mientras todos trabajaban al límite del agotamiento, Catherine desaparecía constantemente del área de cálculo. Where is she? En realidad, estaba atravesando una tormenta bajo la lluvia para llegar al baño para personas negras, ubicado a más de 2 kilómetros, y las instalaciones estaban en pésimas condiciones, sin papel ni productos básicos de higiene. Muchas veces ni siquiera podía secarse el agua de encima, y regresaba completamente empapada para seguir trabajando. La situación